Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. En la hora ciudadana y constitucionalista, nuevamente transmitiendo en vivo y directo desde la capital de la República Mexicana a todo el mundo. Querido auditorio, hoy nuevamente en el ciclo de los grandes temas, de los grandes retos, de los grandes personajes y problemáticas nacionales, regionales y a veces hasta mundiales. Pero también específicamente en este año constitucionalista, con la presencia distinguida de un gran dirigente social, eminente constitucionalista y gran político mexicano, Narciso Alejandro León Martínez. Sí. Gracias por habernos aceptado. Gracias a ustedes por haberme invitado. La invitación a que estés aquí con nosotros. Además, en el foro permanente sobre la Constitución Nacional rumbo al centenario y la local de la capital de la República Mexicana. Querido auditorio, hoy también contamos aquí con la presencia de Norberto Rodríguez Rivera. Bienvenido, Norberto, de Ruth, de Lidia y del presidente de la Confederación de Trabajadoras Independientes, Emilio Campos Rojas. Gracias por su presencia. Narciso, ¿qué le comentas a nuestro auditorio de todo el planeta en torno a la Constitución Nacional y a la próxima Constitución de la Ciudad de México? ¿Qué opinas y qué te gustaría que llevaran estas constituciones? Bueno, pues sí, yo quisiera aquí subrayar algo. En primer lugar, los orígenes de la Constitución de este país, nuestra Constitución, es en ese sentido muy parecida a la Constitución inglesa, porque cuando se constituye el primer parlamento en Inglaterra, allá para 1207, cuando los señores feudales se enfrentan al rey, precisamente lo hacen en el sentido de ponerle freno al poder ejecutivo. Y de tal manera que hay una guerra, y los que ganan la guerra imponen la Carta Magna. Y de tal suerte que la historia conoce al rey de Inglaterra con el nombre de Juan Sin Tierra. ¿Por qué? Porque la Constitución eminentemente frena al Poder Ejecutivo. Entonces, el problema de México, concretamente, tenemos un Ejecutivo demasiado fuerte. Entonces, necesitamos que ese Ejecutivo entre precisamente con toda serie de contrapesos y candados, porque la figura del Ejecutivo aquí en este país, bajo el régimen presidencialista que vivimos, es totalmente intocable. Y esto cae como cascada sobre los estados de la República, porque los gobernadores son verdaderos señores feudales. Imponen su ley al precio que sea, como ahora sucede, por ejemplo, en casos concretos como Veracruz, hace algunos años en Tabasco, que graniera hasta con las cajas llenas de cartón, llenas de billetes. Y bueno, me da vergüenza decirlo, pero el caso de Veracruz es totalmente patético. Es una vergüenza que, por ejemplo, las fracciones parlamentarias del PRI y del Verde hayan sacado de la propuesta de juicio político contra el gobernador Javier Duarte de Ochoa. ¿Por qué? Porque la figura del Ejecutivo sigue mandando, no tan solo en la Constitución Política Nacional, sino en las constituciones locales de nuestro país. O sea, ha caído como cascada la figura del Ejecutivo totalmente poderoso, ¿no? Si bien los teóricos del constitucionalismo, en la época de la Ilustración, por ejemplo, cuando Hobbes escribe Leviatán, él habla de que, de tal suerte que el Ejecutivo es una especie de Leviatán, al que hay que ponerle contrapesos y cadenas para frenar su gran poder. Y en este país, durante los últimos 80 años o más, me remonto hasta la época de Porfirio Díaz, bueno, pues aquí el poder del Ejecutivo ha quedado más que demostrado. Hemos visto cómo disponen ellos a su antojo de la Constitución y hacen toda clase de reformas o contrarreformas, como ha venido sucediendo, ¿no? Y se pueden dar el lujo de rematar la propiedad de la nación bajo el criterio de ellos, bajo análisis donde ellos justifican de manera dolosa el por qué hacen esas reformas y las aplican. Y luego resulta que el empobrecimiento generalizado de la población
rompe precisamente ese pacto social llamado Constitución, porque se supone que la Constitución, en esa Constitución, como la nuestra y como la de cualquier país, están representados todos los grupos de una sociedad. Es decir, hay un convenio social para ti, para mí y para aquel. Pero en este país es nada más para acá y para acá. Es decir, el señor presidente de la República dispone de todo. Para empezar, es el general en jefe de las Fuerzas Armadas. Y eso le da un poder absoluto. Lo que acaba de suceder, por ejemplo, en el Estado de México, la famosa ley Atenco, para justificar la represión, la entrada de la tropa federal. ¿Por qué? Porque hay antecedentes en este país. Yo te puedo decir en el año 1967, como al pueblo yucateco, 67-68, es aplastado una insurgencia ciudadana, precisamente por un candidato del PRI. Es arrasado el pueblo de Yucatán, fusilado en las calles, por una cuestión electoral. Porque el pueblo se pronuncia en contra del candidato oficial del PRI y vota por el Partido de Acción Nacional. Entonces, entra la soldadesca, roba las urnas, somete al pueblo a culatazos, a bayoneta calada y a disparos de fusil. Eso hace que Acción Nacional se haya retirado durante muchos años de las elecciones, en el caso concreto de Yucatán, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que en esta reforma, lo que planteó el presidente de la República, en el caso concreto de la reforma a la Ciudad de México, la creación del famoso Estado 32, es que por encima de el gobernador de la Ciudad de México y por encima de los alcaldes que se van a generar no solo en la capital, sino en toda la zona metropolitana del Valle de México, se nombre un director general ejecutivo de todo ese gran centro conurbado que es la Ciudad de México, con todos los municipios que nos rodean, ¿no? Y que esta persona va a tener un poder absoluto, fíjate, sin ir a elecciones, por la simple designación del presidente de la República, va a tener un poder absoluto por encima de quién, de quien sea, excepto de él, del presidente de la República. Y podrá disponer de todos los recursos, no tan solo políticos o legales, sino también materiales y económicos. Si tú no eres agradable al régimen, si tú eres opositor, bueno, entonces él recurrirá a chorrearte poco a poco los recursos con tal de que tú te sumes a ellos. Y la verdad, eso contraviene el espíritu constitucionalista, porque la Constitución en este país es muy clara. El poder público para su ejercicio se divide, el gobierno para su ejercicio, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Pero nuestro país predominantemente domina el poder ejecutivo sobre el resto de los poderes. Yo ayer, por ejemplo, leía parte del documento histórico para hacer el análisis de los sentimientos de la nación. Y ahí precisamente Morelos habla, si nosotros vemos hacia la sociedad mexicana, no tan solo a la época cuando México vivía bajo el régimen monárquico virreinal, que es la época de Morelos, la existencia de grandes masas empobrecidas de población. ¿Por qué? Porque los criollos, los españoles, pues eran los que se quedaban con todo. Y la población de trabajadores del campo y de la ciudad, empobrecidos, como sucede actualmente. Por eso Morelos no tan solo decreta la abolición de la esclavitud, sino la desaparición de las castas sociales. Y hoy, por la pobreza, hemos visto cómo se ha generado un nuevo grupo de castas sociales. Es decir, el espíritu de una constitución en nuestro país está muerto. Necesitamos. Y ahora para esta que viene. Necesitamos. No, pues yo lo que pienso, en primer lugar, hay que plantear la desaparición del régimen presidencialista. O sea, México no puede seguir bajo la férula de un dictador sexenal, de un monarca sexenal. La figura del Ejecutivo debe ser vulnerable, que si comete algo indebido debe de ser llevado, primero, privado del cargo que tiene, sacarlo temporalmente del cargo y enfrentar a la justicia. Ahorita el presidente de la República, si quiere, expropia, quita, puede mandar a matar, puede mandar a lo que se le antoje. Y no hay poder legal ni humano que lo haga. Que lo impida. Exacto, que lo impida o que lo haga frenar en esas aspiraciones dictatoriales. Entonces, para esta nueva constitución, lo primero que hay que establecer
un ejecutivo, primero, elegir un presidente, estoy totalmente de acuerdo, pero exigir que también se incluya la figura del jefe de gobierno, es decir, el jefe de gabinete, el primer ministro, es decir, una forma mixta de gobierno en donde los que vayan a constituir el gobierno hayan pasado por un proceso en donde sean electos como diputados y de donde salga la mayoría, ese convoque a formar un gobierno. Es decir, tiene que pasar no por la designación actual como hace el presidente de la República, que llama a sus cuates, los nombra ministros, ¿verdad? Y se acabó. No. Se trata de que el Congreso, el nuevo Congreso mexicano, con las facultades necesarias, pueda inducir una forma de gobierno parlamentaria, o semiparlamentaria, o semipresidencialista, ya no bajo el esquema del presidencialismo tradicional, en donde la figura del Ejecutivo domina. Al Ejecutivo hay que sacarlo. Es decir, tiene que haber el presidente que maneje la cuestión política y el primer ministro que maneje la cuestión de gobierno. Es decir, dos poderes. Un presidente, ¿para qué? Bueno, porque la figura del presidente es la representación del Estado. Pero la figura del primer ministro es la representación del gobierno, del gabinete. Entonces, de tal suerte que el poder no resida nada más de manera absoluta en el presidente de la República, sino que el poder lo ejerza precisamente un primer ministro que salga del poder legislativo, es decir, que salga de la Cámara, que sea designado. Congreso de la Unión. Exacto, exactamente. Entonces, creo yo que este concepto de una nueva forma de gobierno tiene que ver precisamente con las nuevas formas de gobierno que se han establecido en diversas partes del territorio nacional, que es un planteamiento que también se ve ya sobre la marcha y sobre el gobierno en otros países, como sucede en Europa, como sucede en Asia. Entonces, esas formas de democracia avanzadas es lo que tiene que suceder para México. O sea, la democracia en este país ya no puede seguir soterrada, ni que cada vez que quiera surgir la aplasten. Hay que dejar que las formas democráticas ciudadanas den paso, porque los partidos políticos han sido incapaces, ya la gente no cree en ellos, y los partidos políticos cada vez recurren con mayor frecuencia a la compra y coacción e inducción del voto. Y eso, sencillamente, en lugar de traer nuevas formas de participación ciudadana, inhibe la participación ciudadana. Es decir, aleja y no le da certeza ni credibilidad al sistema político mexicano. El sistema político mexicano está peor que una vacinica. Entonces necesitamos un nuevo sistema político mexicano, una nueva república, porque como está, imagínense, hay estados en donde la identidad de ese estado es a partir de una lengua, como sucede por ejemplo en Oaxaca, en donde la gente que habla mixteco no tiene una representación real del gobierno, pero lo que es peor, en estados como Oaxaca, el grupo que controla el gobierno ciertamente tiene mucha afinidad con los grupos extranjeros libaneses. Y lo mismo sucede en Yucatán, cuando las formas para que los mayas, los que hablan esa lengua de manera materna, de origen pues, no puedan acceder al poder público. ¿Por qué? Bueno, porque hay una serie de inhibiciones que impiden la manifestación libre de estos ciudadanos. Es decir, en Veracruz, por ejemplo, los grupos que tenemos de náhuatl, totonacas, huastecos, se ha planteado en el estado de Veracruz la necesidad de un estado que tenga que ver precisamente con esa afinidad indígena. En el caso concreto, la legislación que se trajo de parte de las Cortes de Cádiz es una legislación sumamente avanzada que para ese entonces en México, que vivía bajo el poder del monarca español en la época de la colonia, no lo tenía. Lo tenía, pero no se ejercía. De tal suerte que cuando se dan los acuerdos de San Andrés Larraínzar, precisamente se plantea eso, darle autonomía para que las expresiones del gobierno indígena, de la diversidad cultural que tiene el país, puedan concretizarse y puedan ejercer el gobierno. No puede ser posible que a los mazahuas, que aportan todo el agua a la Ciudad de México, a través de
del saqueo que se hace sistemático de ese recurso, en sus comunidades se viva pobre, se muera pobre y se tenga un funeral pobre. Es decir, los que aportan el agua que utilizamos todos los habitantes de esta ciudad no tienen derecho a veces en sus comunidades ni tan siquiera a lo que se llama agua limpia, agua potable. Y no me puede decir que no, porque yo estuve trabajando con ellos en sus comunidades y logramos cierto avance, pero no el total. Y no tan solo se saquea el recurso del agua, se va y se les roba el oro, la plata, los vegetales. Les puedo decir, por ejemplo, que uno de los proyectos más importantes que tiene la NASA, que es el proyecto Marte 500 años, el genoplasma de los pinos con que se va a forestar Marte, salió de el pico de Orizaba, donde se encuentra la variedad de ese pino que necesita poco oxígeno para poder sobrevivir. Ahí está radicado el Instituto de Estudios para la Vida hacia Otros Planetas, financiado por la NASA, pero además tiene también el apoyo científico de la UNAM, del Politécnico, del Instituto Mexicano del Petróleo y, por supuesto, todo el apoyo del gobierno federal. Y ese genoplasma, esas semillas de ese microclima, fue dada a la NASA y la NASA ya se lo dio a los contratistas privados para el proyecto Marte. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que por ejemplo, en el caso de esa zona, que es una zona indígena náhuatl, yo creo que los que menos irán a viajar al futuro a Marte serán los indígenas náhuatl. Y los ricos de este planeta ya se beneficiaron con esa situación, con esa riqueza que es producto de cuidar y tener la conservación ecológica suficiente para que ese tipo de naturaleza siga existiendo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos tener una forma de gobierno que solamente sirva a los intereses de los ricos? Necesitamos, bajo el principio constitucional de la igualdad, fraternidad, libertad, que todos los ciudadanos tengamos los mismos derechos, que no tan solo en los tribunales se venda la ley al mejor postor. Necesitamos, pues, retomar el espíritu que dio origen precisamente a la Constitución, no tan solo en México, sino a nivel mundial. Y a partir de ahí nosotros tomar la determinación para este centenario, abrir la gran discusión a nivel nacional, para que sea revisada la Constitución, pero no nada más para hacerle una reforma, o como lo hace cada presidente de derecha que llega a este país, de echar abajo lo que haya hecho la izquierda en materia de distribución y equidad, sino plantear una nueva república, plantear una nueva constitución y plantear un nuevo sistema de gobierno. Un sistema de gobierno en donde el ejecutivo quede atado y si el ejecutivo no cumple, sujetarlo a proceso y mandarlo a la cárcel, para que quede totalmente establecido que en este país el único documento que puede sostener a todo nuestro sistema político es la Constitución, porque es lo que nosotros creamos y no nos fue dada la Constitución. Luchamos por establecer un país, por establecer una Constitución y por establecer nuevas formas de gobierno. Entonces, nosotros pues eso yo lo vería como una necesidad para que a futuro próximo quedara establecido así. Ese es mi punto de vista, eso es lo que yo tengo que comentar al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Al licenciado Narciso por la gran exposición, ¿verdad? Que nos manifestó ahorita. A continuación, ¿quién de los integrantes quiere expresar alguna ¿Usted, compañero? su manera de pensar? En realidad yo vengo por vez ¿Nos da primera. su nombre, por favor? Mi nombre es José Manuel Solís Figueroa. Sí. Soy pintor artístico, inventor también. ¿Y usted qué piensa? ¿Qué piensa usted sobre la Yo pienso nueva que Constitución? Usted que, por ejemplo, ¿cómo le podría beneficiar una nueva constitución en materia de arte? A ver, vamos por partes. Yo cuando hablo, muchas veces dicen, a ver, ponga su opinión. No, yo nunca opino. Y no me gusta opinar porque opinar es sumar tantas tonterías que dicen los demás. Yo hablo así. Yo no opino. Yo digo lo que está mal. Si las demás personas creen que es una opinión porque no es cierto, ya es su asunto, pero es cierto. Primero, lo que opino yo es
que no debemos opinar. Debemos de decir las cosas que es como son para mejorarlas, porque de opiniones, ya dije, estamos hartos, igual que de políticos. Vamos a hacer algo. Y no se hace algo porque aquí estamos, ahorita acabo de llegar, no me esperaba esto, pero veo lo mismo. Veo que en otras partes es por el sindicato tal o por el sindicato tal o por los maestros o porque, y cada quien opina, cada quien va para lo suyo nada más. Lo que se debe de hacer y lo que se ha hecho en el mundo no es estar opinando y juntando un chorro de cada quien con lo suyo, una laraca, no. Aquí el problema más que nada es que yo catalogo ahora a los mexicanos como yo supe que nos catalogan, que somos como cangrejos en cubeta. Vamos para atrás. Todo el mundo quiere salir, quiere cada quien lo suyo y baja al que podría elevarse para después echarnos la mano. Entonces, ¿y todo por qué? Por el protagonismo. Yo me considero que tengo fórmulas para hacer muchísimas cosas, pero no soy protagónico. Yo quisiera reunir a las personas que yo sé que tienen mayor capacidad de convocatoria para convencerlas, para que nos encabece, porque si yo me paro en el Zócalo, tú te paras en el Zócalo, o quien sea se para en el Zócalo, nada más nos ven parlotear, ¿sí? En cambio, si vemos personas probas que ya estén bien probadas, que son positivas, vámonos con ellas y hacemos un montón y órale. Entonces hasta ahorita parecería que no digo mucho, pero sí le estoy diciendo. Nomás fíjense en la esencia. No, es tu punto de vista, sí. Es tu opinión finalmente. No es mi opinión. Nada más tenía esto. Eso es lo que le interrumpa 2 minutos. Un aplauso porque yo traigo compañero. Y lo que tengo que firmar que ahorita. No, es que yo tengo prisa. No yo nada más vine porque me encontré a Román. Yo ya había hablado contigo. Pero como traigo cosas de mi trabajo, sí te firmo lo que quieras por apoyar a Román. Pero no me puedo quedar aquí 3 horas. No nos vamos a tardar 3 horas, nada más 15 o 10 minutos, nada más. ¿A qué horas te vas a ir de aquí? Cuando terminemos de aquí, pero ya ahorita bueno, sí, yo creo. Pero si ya vamos a terminar, creo que ahorita ya terminamos. 15 minutos. Voy a terminar esto. Sí. Yo lo que quisiera es que, ya que estoy aquí, pues yo les propongo, no sé cuánta gente tengan ustedes, vamos a hacer eso. Vamos a ir con otro grupo, con otro y a demostrar que lo que necesitamos es unirnos. ¿En torno a quién? Yo ya tengo un candidato y no es una opinión, y no es opinión por esto, porque no estoy ni haciendo historia, ni estoy haciendo nada. Ya ustedes lo vieron que sí es cierto, son puros grupitos y grupotes. Y en realidad, cada quien jala por su lado, ¿sí? Entonces yo propongo ahorita, ¿qué les parece si después de esto les muestro a qué vine, qué traigo, y con el licenciado que es amparista verán qué tan cierto es todo lo que yo traigo, pero no para opinar, es que así son las cosas. Y esto que estabas hablando tú ahorita del agua, yo tengo una solución para el nivel mundial y ya está aprobada. Entonces yo no te quiero decir, por ejemplo, que el río Papaloapan Mira, está vertiendo al mar 140 millones de metros cúbicos anuales. Repito, a mí no me interesan las historias, porque así como el río... No, es un dato nada más, no es una historia, es un dato técnico. Déjame terminar. No vengo por historias, sino que ni por anécdotas, ni por opiniones, sino que yo traigo algo concreto que no es para el río Papaloapan, sino para el Amazonas, para el Nilo, para el Yangtze, etcétera. O sea, no hago distingos. Vamos a hacer las cosas no a estar viendo las hojitas en un bosque, porque si no acabamos de contarlas. Le agradecemos su participación. A continuación, ¿quiere usted expresarnos, por favor? A ver, mi paisano. Buenas tardes. ¿Su nombre? Soy Norberto Rodríguez Rivera, originario de Poza Rica, Veracruz. Les doy las gracias por tener el honor de haberme sido invitado a esta reunión y darme la oportunidad de expresar lo que tantos años he dicho siempre.
en foros y reuniones. El origen de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue resultado del Congreso Constituyente en la ciudad, en el Teatro de la Nación de la ciudad de Querétaro, y aprobada en ese mismo lugar el día 5 de febrero de 1917. Es el resultado palpable, directo y más fehaciente del primero y más grande movimiento social del siglo XX en nuestro continente, que es la Revolución Mexicana. Vemos a 99 años, porque falta un año para su centenario, que ha sido mancillada la Constitución de ese Congreso Constituyente de 1917. Tantas más cuantas veces ha sido modificada por intereses mezquinos y ajenos al interés del pueblo mexicano, a grado tal que podemos decir que por esas reformas y contrarreformas famosas que le han hecho a nuestra Constitución, que costó más de 1 millón de vidas de mexicanos y hasta la sangre de inocentes, por plasmarla y dejarla como herencia político-social para todos los mexicanos y gran parte de la humanidad. Con esas ideas liberales, las cuales fueron plasmadas por intelectuales europeos y acondicionadas al criterio, a la idiosincrasia de la vida nacional de aquella época, pero con una visión futurista muy grande y enorme, a grado tal que el derecho que ellos plasmaron en esa Constitución, los mexicanos de esa época, con una enorme y grandísima visión hacia nuestros días, esa Constitución ha sido muchas veces violada por los intereses, lo dije, de intereses mezquinos, de grupos ajenos a los intereses del pueblo mexicano. Ahora mi propuesta para la primera Constitución de la Ciudad de México es que luchemos por obtener planteamientos y hacerlos reales y palpables para darle fundación a la democracia universal. Es una doctrina filosófica político-social cuyo autor es el servidor de ustedes, y que tenemos documentos básicos, declaración de principios, estatutos, objetivo social y proyecto de nación, un proyecto nacional que no lo tiene ningún partido político en toda la historia política de nuestro país. Esta doctrina filosófica político-social se sustenta, antes que nada, en defender el origen de la vida del ser humano desde su concepción hasta cubrir el ciclo de su existencia y regresar a la tierra que le dio origen. Es un círculo en el cual lo más importante es la vida del ser humano. Y de ahí emana y se desprende la defensa de los derechos humanos de ese nuevo ser, que el Estado debe de protegerlo antes de que nazca, hasta que regresa a la madre tierra. Queremos nosotros los mexicanos que fundamos esta doctrina filosófica político-social,
que la nueva constitución política de la Ciudad de México se sustente en la defensa de la vida del ser humano antes de que nazca. También proponemos que sean respetados los derechos humanos de todos los mexicanos o de los extranjeros que pisen el territorio nacional. Proponemos directamente proteger la defensa de la mujer, de los niños, del adulto mayor y de los mexicanos que tienen una capacidad diferente. Todos ellos, las mujeres, los niños, los ancianos y los discapacitados, o con quienes cuentan con una capacidad diferente, son vejados y humillados. Y si no, cuando menos olvidados. A mí me consta que sus propios familiares los encierran en un cuarto al fondo de su predio, de su residencia, y les avientan por abajo de la puerta un plato de peltre con sopita y 2 tortillas para todo el día. Todo eso yo lo he denunciado porque es antihumano, porque ni a un animal irracional se le trata así. Hay muchos aspectos de la vida nacional en la cual yo estoy o estamos inconformes los que fundamos la doctrina filosófica, político, social, democracia universal, porque queremos agrupar a todos los mexicanos, no importa su partido político, porque los partidos políticos ya están degenerados, devaluados y ya están desvanecidos, porque el pueblo mexicano ya estamos cansados de tantas promesas huecas, vanas e ilusas, que nunca jamás las cumplen. Llegando al poder, se olvidan de esas promesas y le obedecen a la oligarquía, a los grandes señores feudales y dueños del poder político y económico de nuestro país. Ya estamos cansados de tantas injusticias y sandeces cometidas por nuestros gobernantes, que durante más de 80 años, para ser preciso, ¿puedo hacer un comentario? Nació ese poder. Deja que termine. Nació ese poder. Adelante, déjelo ir. Sí, que pase. Que pase, se quiere ir. Sí, que pase. Quiso entrar luego, se quiso ir. Sigue, continúa. Continúa. Que vean que aquí sí hay democracia. Por favor, se agacha. Sí, no sabía de venida. Ese poder nació Continuamos. el 6 de marzo de 1929 en la ciudad de Querétaro, con las siglas PNR, Partido Nacional Revolucionario. El abuelo del PRI. Se transformó en PRM, Partido de la Revolución Mexicana, y que ahora es el Partido Revolucionario Institucional. Es la misma gata, nada más que revolcada. Sí. Ya estamos cansados de tantas promesas y sandeces, porque vemos que cada 3 años y cada 6 solo nos buscan para darles el voto a todos los partidos políticos, y no hay uno que verdaderamente luche y arriesgue su vida, sus miembros, por defender los derechos humanos, los derechos del pueblo y las garantías individuales y la propia constitución política de los Estados Unidos mexicanos. No quiero extenderme tanto, porque terminaría hasta el año que entra. Pero sí quiero hacerles patente. Está muy buena. Quiero hacerles
claramente la propuesta de que la propia Constitución que queremos generar los mexicanos en la capital de nuestra república, que es la Ciudad de México, adelante. tenga como bandera establecer un verdadero constituyente, una asamblea estatal constituyente, y que sea el pueblo el que decida su destino y no nada más unas cuantas familias que ostentan el poder en nuestra patria. Pues yo creo que sería bueno dejarla por ahí porque tenemos un aviso de parte de la cabina. No sin antes decirle que agradecemos la presencia de todos ustedes el día de hoy y que les reiteramos, estamos abiertos al diálogo, aunque algunos dicen que nada más vienen a expresar opiniones o puntos de vista, pero bueno, todo se acepta. Todo se acepta. Claro. Esa es la democracia, ese es el sentir. Somos plurales. Exacto. Que debe de quedar patente eso, ¿no? Que aquí el que quiere entrar entra y el que se quiere ir también se va. Claro. Entonces le agradecemos a nuestro amable auditorio el hecho que nos hayan visto una vez más en este programa. Y de parte nuestra, bueno, pues eso es todo. Quiero cerrar. Buenas tardes. No, buenas tardes. Gracias. Hasta la próxima. Saludos. Sí, porque nos están hablando en la cabina.